Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. En estos días se van a cumplir 3 años de la administración de Horacio Cartes. Y por supuesto que se van a hacer todas las evaluaciones con los analistas políticos, en fin, todos esos análisis sesudos que se hacen. Pero mi intención era un poco tener la impresión de diferentes sectores de la sociedad sobre cómo vivieron estos 3 años. Vamos a hacer, por supuesto, también una evaluación del propio Horacio Cartes como presidente. ¿Es o no un hombre carismático? ¿Tiene o no llegada con la gente? Pero sobre todo, ¿cómo vivió la gente? En el bolsillo, en la seguridad, en la salud. O sea, esas cuestiones que en realidad son las que le importa al ciudadano común. O sea, se puede hacer todos los análisis políticos que se quiera, pero en realidad lo que le interesa es su calidad de vida, cómo estás viviendo, cómo vive la gente en estos 3 años. Y bueno, les cuento que tengo una mesa bastante variada y voy a empezar desde el extremo de la izquierda, que no tiene que ver necesariamente con la ideología. Humberto Paredes es un joven paraguayo sobresaliente, estuvo becado afuera, va a estar otra vez en breve en un foro internacional. Hoy está en la Secretaría de la Juventud. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Luis. ¿Qué tal a todos? Un saludo para todos también los que nos miran. Bueno, y también como representante de la juventud, porque este pues es el sector más pendex acá. Está Patricia Vargas, sí. Es periodista del diario Última Hora del área de política, es periodista de Radio Monumental, es periodista de la tele, y en sus ratos libres no sé qué hacer porque no los tiene. Hola, Patricia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo se nota que somos amigos? El tema de la juventud, te debo muchísimo. Gracias por la invitación. Muy lindo tu estudio. Primera vez que vengo. ¿En serio? Hermoso, bueno, enormes. No será la última. Buenas noches a todos los invitados también. Bueno, le tengo acá a Kelly Agüero, ella es presidenta, perdón, ella me aclaró ya que sos síndica de la Asociación de Empleadas Domésticas. Hola, Kelly, gracias por venir. Buenas noches, que tenga buenas noches. Bueno, y estoy también con Luis Tavelas, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Luis, y a los panelistas también, a las órdenes. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la economía, del bolsillo, de estos 3 años, ¿qué significó? Y me gustaría empezar contigo, Kelly. ¿Cómo viviste vos y la gente con la que convivís todo el tiempo estos 3 años en el bolsillo? En el bolsillo, como empleada doméstica. Sí, como empleada doméstica. Nada bueno, porque viste que por más que haya la ley, mucha gente que son los patrones, te voy a decir, no quiere pagar lo que está allá, porque no te olvides que está la ley que se tiene que pagar a las empleadas domésticas el 60% del salario mínimo. Y ese 60% no se animan a pagar y después protestan y muchos inclusive le pusieron otra vez a sus empleadas en negro, ¿verdad? Hay muchos que le dijeron, bueno, vamos a hacer, es un convenio más o menos te voy a decir, es, bueno, yo te pago más tanto y vení nomás igual a trabajar conmigo, ¿verdad? O sea, digamos, apareció la ley, pero la ley no se cumple. No se cumple. ¿Y por qué eso? Porque el Ministerio de Trabajo tiene que hacer su trabajo también. Como tal dice, Ministerio de Trabajo dice. ¿Y no se hizo? Y no se hace, ¿por qué? Porque no hay inspectores suficientes para hacer todo ese trabajo también. No sé cuántos inspectores nomás hay para todo Paraguay. ¿Te imaginas? Entonces nos puede abarcar también a nosotros que recién ahora se nos está escuchando, se nos está viendo y todas esas cosas. Entonces no hay uno exclusivo y te imaginas que para Asunción es mucho. Claro. Y aparte de la ley que no se aplica, ¿verdad? Los precios, la inflación, eso que le llaman la inflación, el banco, o sea, ¿cómo vivieron ustedes eso? Y ya te dije, con eso... sea, según el Banco Central la inflación es bajísima, ¿eh? ¿Ustedes sienten que no suben mucho los precios? ¿Cómo sintieron estos 3 años? No, se siente el precio que sube. Ahora que hace poco nomás bajó el gas, te pongo nomás un ejemplo, hace poquísimo que bajó el gas, porque nosotros estábamos comprando el gas a 85.000, te pongo un precio que así yo lo pagaba. Y hace poco me fui a comprar y me vendieron a 63, ¿verdad? Entonces por eso te digo, muchas cosas, por ejemplo, la lechuga
la cebolla y todas esas cosas que yo me voy a comprar todos los días. ¿Vos sentís que los precios suben? Los precios suben. Y con relación a gobiernos anteriores, en términos económicos, ¿sentís que están peor, que están igual o que están mejor? Y más o menos te voy a decir. O sea, no cambió mucho, igual. No cambió mucho. ¿Y vos, Luis, cómo ven ustedes los empresarios estos 3 años? Mira, bien, nosotros somos un poco fruto de la macroeconomía que se viene arrastrando hace 10 años. Claro, no es que se haya, digamos, claro, se está cosechando. Digamos. Se está cosechando y bajo el gobierno de Cartes, que tiene 3 años, por supuesto, venía. El problema arrancó a partir del año pasado, donde Argentina, con la crisis que todos sabemos, de que terminó a fin de año, Brasil empezó una nueva crisis. Y por supuesto nosotros somos totalmente dependientes de Brasil y de Argentina. Creo que mucho más de Brasil que de Argentina. Entonces eso evidentemente nos afectó a nosotros. Y después hay una recesión generada, digamos, y general en el país que se viene arrastrando hace 8, 9 meses, que todavía no la sentimos evidentemente porque seguimos creciendo o pensamos que este año vamos a seguir creciendo al 3%, ¿verdad? Aparte al sector industrial le vino muy bien, hay sectores que se desarrollaron pero brutalmente en estos últimos 5 o 6 años, pero también no es menos cierto que ese sector o varios sectores deben mucha plata y si baja un poco la economía le va a empezar a dificultar o a hacer cuesta arriba el pago de todas estas deudas. O sea, este fue un periodo de endeudamiento, digamos, para ustedes también. Sí. Pero para invertir, digamos. Para invertir. Yo creo que la industria, sobre todo, voy a hablar de la industria, que es más mi sector, tuvo un crecimiento. Solamente que números exactos o datos de nuestro país es bastante difícil saber, ¿verdad? Pero yo creo que el sector industrial estaba en un 14% del PIB, yo creo que hoy estará orillando los 17, quizás en algunos otros sectores los 18. No tenemos que olvidar que la construcción creció en el orden más o menos del 35% año. Evidentemente, a partir de este año eso va a bajar por una cuestión normal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las grandes inversiones de construcción eran inversiones extranjeras, gente de Uruguay, Brasil o Argentina. Con la crisis de Argentina o con la de Uruguay evidentemente va a bajar y Brasil también, entonces va a ir disminuyendo, o sea, como nos vamos a ir acomodando, pero nosotros siempre somos fruto de la región, ¿verdad? Claro. Ahora, pero la relación de ustedes con el gobierno, ¿cómo fue? O sea, ¿fue mejor, igual que las administraciones anteriores? ¿Hubo algún cambio, un deterioro? No, son buenas, es otro sistema, otro estilo, digamos, no sistema. Como yo digo, cada presidente, no importa si es de un país, de un gremio, lo que sea, tiene estilo. Y este presidente tiene un estilo diferente, uno habla mucho con los ministros, con los gerentes. Con él no, ¿verdad? Y con él poco, ¿verdad? Con él poco, él tiene una característica que delega a los gerentes o a los ministros todo el trato con el sector empresarial y bueno, tenemos buen diálogo con los diferentes ministros en forma constante, digamos, ¿verdad? O sea, no vemos diferencias ni grandes cambios. Podrías decir que a lo mejor con Federico era diferente, pero Federico es un político nato, ¿verdad? Es muy diferente. Era más directo el tema. Claro, es más directo. ¿Y con Lugo era más complicado? No, sí, al comienzo sí. Después se fueron acomodando, digamos, las piezas y bueno. Al final no fue muy diferente. No fue muy diferente. No mal, ¿verdad? Pero... Sí, realmente no tenemos como sector empresarial grandes dificultades para dialogar con el gobierno o con los diferentes gobiernos. Por lo menos de la UIP, ¿verdad? A ver, Patricia, digamos, vos tenés el privilegio como periodista de bucear entre los diferentes sectores, ¿verdad? Los más pobres, los más ricos, los empresarios, los campesinos. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo viste estos 3 años en términos económicos? Me voy exclusivamente a lo último que dijo el señor Luis, ¿verdad? Luis. Sobre el tema, vamos bien, decían el tema de economía, eso, y lo que la mayoría de la gente dice eso, se nota mucho en la macroeconomía, parece que se mueven los números, pero no logra descender ni siquiera la clase media. Imagínate lo que es la clase política, o sea, la clase social mucho más baja. Te voy a dar un número, yo quiero hablar con números para no decir nomás, ¿verdad? Del 2013 al 2015 se redujo el 1.57 la pobreza total, ni 2%. ¿Verdad? Y la pobreza extrema de 0.36. En esa época, en estos 2 años, en la época de Nicanor Duarte Frutos, ya en el gobierno sería 2003, 2008, puede ser, sí,
10% redujo la pobreza. En la época donde Cartes redujo el 1,57, Nicanor ya había reducido el 5,46, y no una defensa del gobierno de Nicanor, sino para hacer la comparativa nomás de lo que es la lucha contra la pobreza y cómo se están enfrentando, ¿verdad? Acá sigue el programa Tecoponá, creo que también está el de programa Adultos Mayores, también, ¿verdad? Y Abrazo y compañía, y cada vez más gente entra en ese programa, ¿verdad? Yo creo que la solución, y cuando algo esté mejor, cada vez más gente debería salir del programa de pobreza extrema que reciben la ayuda social, por ejemplo, ¿verdad? Y acá es al revés, en el gobierno cada vez entra más gente a esos programas, ¿verdad? O sea, hay un cambio en cuestiones macro, tal vez un poco, ¿verdad? Y después está el proyecto de la alianza público-privada también, que mucha gente tal vez no entiende, muchos quieren saber qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Que era como la bandera de este gobierno, ¿verdad? Ni las inversiones, el gobierno va a tratar directamente con los empresarios, finalmente el Parlamento no se va a meter mucho, no va a haber pedido de coima, pero finalmente quedó en stand-by eso, ¿verdad? Eso por el lado económico, ¿verdad? Y por el lado de la salud, por ejemplo, hoy, esta mañana el presidente Horacio Cartes fue a visitar el IPS para algunas mejoras, ¿verdad? Fue a visitar. La gente lo recibió, pero por poco no le tiraron piedra. La indignación de la gente, no por él en sí, sino por la situación que está viviendo dentro del IPS. Gente que está esperando hacer más de un mes camas en terapia intensiva. Un hombre le gritó al presidente, presidente, no sé si creo que le dijo, no tiene vergüenza o que no tiene cara para venir hasta acá. Estoy esperando que mi madre hace un mes tenga cama. 20 camas de terapia intensiva para IPS. ¿Cuántos asegurados somos? Como 20 camas nomás, una locura, es verdad. Y hubo varias quejas sobre el tema IPS, ¿verdad? En Ciudad del Este, a fin de mes pasado, no hubo operaciones, no había cama. O sea, la parte social que vos decías, Luis, que le preguntabas a ella, tiene que ver con eso. La gente quiere sentir que se va a un hospital público y que la atienden, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene cama, ¿verdad? Que no tiene que pagar. Acá tengo unos documentos. Una colega del Diario Popular, por cierto, está internada, tiene cáncer, está comprando todos los medicamentos. Ella es asegurada, está comprando todos los medicamentos, 200.000, 1.900.000. Vitamina K, que es un anticoagulante. No tienen vitamina K, o sea, no hay mucho para decir en estos casos. La gente quiere sentir nomás que se la atienda bien. O sea, la cuestión macro para mí nomás todavía no logra descender. Humberto. Bueno, la cuestión económica es bastante amplia, Luis, ¿verdad? Sin embargo, como joven, lo que puedo comentar es, la situación macro es algo realmente muy importante. Pero así también, como nos decía, hay todavía mucho desafío para que eso pueda bajar a la gente que necesita, ¿verdad? Un poco más abajo. Sin embargo, haciendo un poco, desde mi posición en la Secretaría de Juventud, yo como Humberto también, yo vengo de la ciudad de Caguazú, soy del interior. Muchos jóvenes del interior hacemos 5 veces el esfuerzo, más que una persona de la ciudad, en poder acceder a oportunidades en la capital, ¿verdad? Hoy por hoy puedo decir que hay más oportunidades para jóvenes en distintos sentidos, ¿verdad? El desafío es todavía grande. ¿En qué sentido? ¿Cómo hay más oportunidades? ¿En qué, por ejemplo? Sí, anteriormente uno tenía acceso limitado a la tecnología de repente, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchas oportunidades que se pueden difundir. Veo que, por ejemplo, la Senatix está promocionando becas, la STP, ¿verdad? Pero todavía el desafío, y mismo las becas de Carlos Antonio López, que promociona el gobierno, todavía hay un desafío sobre cómo esas becas llegan a los jóvenes, cómo pueden acceder, ¿verdad? Y está la brecha educativa, ¿verdad? Están las oportunidades, pero todavía no logramos cerrar una brecha bastante importante y que se están haciendo acciones, pero todavía falta, digamos, para que una persona quizás del interior pueda acceder con las mismas oportunidades y las mismas competencias que una persona de la ciudad, ¿verdad? Particularmente me tocó ese desafío de poder salir de mi ciudad y venir a la capital y poder competir con otros jóvenes por un puesto de trabajo, por una mejor educación, ¿verdad? Y los jóvenes hoy por hoy del interior deben competir, deben trabajar 5 veces más en sus aptitudes personales y habilidades para poder acceder a las oportunidades de un joven a su seno, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que sí ha mejorado mucho las oportunidades en cuanto a acceder a una beca, a un empleo quizás, ¿verdad? Hay ofertas de empleo. Estoy trabajando en varios programas para acceder a un primer empleo a los jóvenes, pero como te digo, todavía el desafío es la brecha educativa, ¿verdad? Está por un lado la oferta de empleo, pero la demanda no se puede, no podemos congeniar de repente, ¿verdad? Bueno, pero ¿de qué te sirve que haya oferta
Claro. si no tenés, no te han dado los recursos para que tengas la capacidad para poder acceder a esa beca, por ejemplo. Claro, y ahí está el desafío, Luis, en el sentido de cómo nosotros cerramos esa brecha Claro, educativa. pero ojo, que yo lo que quiero es analizar qué pasó en los Sí. 3 años. Después veremos por qué, ¿verdad? Claro. Pero en esos 3 años no se redujo esa brecha, en otras palabras. O sea, el chico del campo no tiene casi posibilidades de poder acceder a una de estas becas. No se pudo cerrar la brecha. Todavía. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Vamos a hablar después del tema de la seguridad, que es otro tema clave, por supuesto, el tema de la seguridad. Vamos a estar hablando del tema de la salud, que ya estuvimos tocando un poco, que son los temas esos sensibles, ¿verdad?, para la gente. Tenemos que hablar del tema macro, sí, es importante el tema macro, o sea, lleva mucho tiempo que esto se aterrice seguramente para que la gente lo sienta, pero obviamente si en lo macro te va mal, en lo micro tampoco podés hacer nada, eso es categórico. Y después vamos a hacer una evaluación del propio Horacio Cartes como presidente, él, su personalidad, su carisma o no, bueno, ese tipo de cosas. 3 años de la administración Cartes, pausa, ya volvemos. Muchísimas. Bueno, estamos hablando del tema justamente ahora, del tema salud, ¿verdad? El tema salud y el tema educación son 2 temas claves. Vamos a desarrollarlo enseguida. Ahora te quiero hablar de la otra cuestión que allí sí parece que no hay sector social que escape, el tema de la inseguridad. O de la sensación de inseguridad. Algunos hablan de la sensación de inseguridad porque si vos te vas a los datos estadísticos, bueno, Paraguay no está entre los que tienen las tasas más altas de delincuencia, eso es objetivamente. No es un país, claro, no aparece, claro. no es Centroamérica, Claro. no es Brasil incluso, ¿verdad? Qué alegría. Sí, Qué alegría. no es Brasil, no es Guatemala. El consuelo de tonto que le dicen. Claro. Pero igual, ¿verdad? Pero, ojo, acá viene una cuestión que es clave. Cuando nosotros disgregamos esto y vamos por departamento, la cosa cambia. Y ahí tenés, por ejemplo, que Amambay tiene las tasas más altas de delincuencia, la segunda tasa más alta de delincuencia en el mundo. En el mundo. O sea, ahí ya cambia la cosa radicalmente. Y está directamente vinculado con la zona de frontera y con el problema del negocio narco. Claro. O sea, está directamente vinculado. Los crímenes por sicariato, como le dicen, están entre las tasas más altas del mundo, las que tenemos hoy. Hay gente que espera, Luis, por ejemplo, que el delincuente o la pelea de mafioso es en Brasil. Espera que venga a Paraguay para venir a matarla acá. O sea, no es que están viviendo acá, y vienen, los matan y se van. O sea, Sí, espera claro. que cruce, por ejemplo. Claro. Es como un ritmo. De ida y vuelta. Pedro Juan es como un ritmo. Es de ida y vuelta. Exactamente, es así. Lo más peligroso en el tema de la delincuencia es que si vos te retrotraes a 5 o 6 años atrás, el peajero te amenazaba sin arma. Después el peajero te amenazaba con un cuchillo. Ahora el peajero te amenaza con un revólver. Ahora ya, aparte de amenazarte con el revólver, te dispara. O sea, va creciendo y esa no es una sensación, es una realidad. Y tampoco hay barrios peligrosos, como decía Kelly. No, todo es peligroso. Quizás algunos más que otros, pero esa es la realidad nuestra. Hoy el asalto este que tuvimos esta mañana. Villamorra. En Villamorra, o sea, 10 de la mañana, en pleno Villamorra. Barrio residencial. 5 o 6 años atrás era medio difícil que esto ocurra, ¿verdad? Entonces la inseguridad va creciendo absolutamente todos los días. Sí. No importa quién sea el presidente, O sea, no importa quién sea el ministro. Ese es un aplazo. Ese es una categórico. plaza. Definitivamente De la todos los inseguridad. presidentes. Sí, no, Sí. pero ¿y cómo lo ves ahora? O sea, ¿esto va increciendo, cada vez peor o siempre nomás lo fue así? ¿Cómo es el asunto? No, va cada día peor porque vos no te olvides que en todos los barrios, como dijo él, en todos los barrios están los traficantes. ¿Y qué hacen los chicos cuando no tiene plata? Para comprar la droga. Para comprar la droga me voy y le asalto a él. O te asalto a vos, si no a la periodista, si no al estudiante. No me interesa que el estudiante tenga un 5.000, si tiene un 1.000 igual nomás. Y si no tiene ni un 1.000 le disparo. Porque no tiene. Porque no tiene. Porque yo estoy loca. Porque la droga te enloquece también. Y cuando vos estás necesitando esa droga, ¿qué haces? Y ahí es lo que yo digo que hay que trabajar también. Con los traficantes hay que bajarle todo. No hay caso con eso. Porque si hay tráfico, estamos siempre con la delincuencia. Porque
Los grandes delincuentes no se drogan. Muy poco hay grandes delincuentes que se drogan. Claro, no. Nosotros estamos hablando de chicos de 11, 12 años. Inclusive hay chicos que son más chiquitos, que nosotros estamos palpando todos los días que hay chiquitos de 8, 5 años que se están drogando. ¿Y cómo hacen ellos? Se va a la calle, pide la monedita y si no se le da, saltan tu auto, saltan la moto, saltan por lo que sea o entran a tu casa. Y son chiquitos. ¿Y qué es lo que vas a hacer con un chiquito? ¿Qué le decís? Bueno, ahí quiero ir justamente, Humberto, eso es algo que yo observé, inclusive en términos estadísticos, el nivel de delincuencia afecta cada vez a un sector más joven. Me refiero a que los delincuentes son cada vez más jóvenes. Es espeluznante esto. Toman una banda, agarran a un chico de 17 años y dicen, tiene 26 y entrada a la penitenciaría, con 17 años. Así mismo. Bueno, eso evidentemente es otro deterioro grande en estos Sí, en estos años. ese sentido es algo que se arrastra de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy por hoy, si bien como mencionamos tenemos un bono demográfico joven, altamente, o sea, es más alto de la región, este problema de inseguridad afecta a muchos jóvenes, ¿verdad? Y es un problema que tiene varias aristas, ¿verdad? Tema educativo, situación de pobreza, si están con necesidades, obviamente van a recurrir a otras cuestiones para poder solventar su día a día, ¿verdad? En Paraguay justamente afecta a muchos jóvenes este tema porque no tienen otra salida, no tienen tampoco otra ventana para la inserción a un mundo de trabajo, educación, ¿verdad? Y quedan relegados de repente a la sociedad, ¿verdad? Es por eso que el tema juventud, yo voy a hablar un poco de juventud ya que trabajo en eso, ¿verdad? Es un tema transversal a todos los sectores, ¿verdad? Si hablamos de mujer, si hablamos de salud, de educación, el joven está, ¿verdad? Entonces el problema de inseguridad tiene, digamos, varias causas, ¿verdad? El joven que hoy vemos en la calle, que está asaltando a una persona o está buscando algo para comer, arrastra varios problemas, varias causas, y es por eso que lo vemos hoy en las calles, ¿verdad? Y eso es algo que hay que comprender. Ahora, pero quiero centrar en el análisis. Nosotros estamos analizando estos 3 años de administración. No le encontraron una solución, Patricia. Y no, realmente, porque tiene que ver con una cuestión, inicialmente, los chicos, hablaba la señora, los chicos de la calle, por ejemplo, ¿verdad? Empiezan con la cola zapatero, por ejemplo, que es lo más barato, por ejemplo, ¿verdad? Y después van viendo otro tipo Ahora de... parece que ya droga. es ¿cómo es? El chespi, ya no es más cola zapatero. También, Sí. no, el tema con No, la el zapatero chespi nunca pasa de ahora, moda. Nunca sí, pasa no, de el moda zapatero, porque es como pero el inicio. yo te voy a decir, está prohibido ahora el no, venderse. igual se vende. Sí, pero obvio, pero el adulto compra. Entonces, yo como adulto me voy y compro y Y le me vendo. voy en ese sector y le vendo más caro. Claro, El a lo chepi que es más quiero ir barato nomás, ahora. Claro, a lo que quiero ir nomás que tiene que ver con una política social, Luis, con el tema de la Secretaría de la Niñez. ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría de la Niñez con esos chiquitos, verdad? Partamos de esa base, como que permiten que los chicos estén todavía en las calles, si bien se sacaron algunos de los semáforos, pero vos te vas a los centros de rehabilitación y solamente son pequeñitos que las mamás les dejan, ya que tienen ya una familia conformada, ¿verdad? Por ejemplo, mamá que trabaja, no tiene dónde quedarse, estoy hablando de madres que trabajan generalmente en cuestiones domésticas, ¿verdad? Se van, le deja ahí 4 o 5 años, esos niños están como casi protegidos ya porque tienen un lugar. Yo estoy hablando de la gente que no tienen, o sea, tienen un padre, por decir biológicamente hablando, pero no Situación existen. de calle todo el tiempo. Exactamente, o sea, partiendo de esa base. Su escuela ¿verdad? es esa. Claro, ¿entendés? Y yo estoy de acuerdo con el señor y la señora respecto al tema de la inseguridad. No, es una sensación nomás, una locura es como está ahora. Y sobre todo a Cartes nos le ayuda el tema de los secuestros también, lo viste. Tiene 3 secuestros Sí. en su haber ahora, o sea, estamos con 3 personas secuestradas, o sea, no es poca cosa. Creo que son 11 secuestros en lo que va del gobierno de Horacio Cartes, mucho comparado con lo que fue en el gobierno de Fernando Lugo. Recordemos que tuvimos un secuestro muy largo en el gobierno de Lugo que finalmente tuvo un final feliz, creo que fue el de Fidel Zavala, ¿verdad? Hubo mucha ayuda, en este caso también del gobierno de Colombia, ¿verdad? O sea, se manejó bien ese tema, ¿verdad? Y fue como la buena noticia que se les liberó, se le dio como un punto positivo, ¿verdad? Pero el gobierno de Cartes tiene muchos secuestros encima, tiene uno del 2014, el de Arlan Fix, recordemos también una liberación por suerte con final feliz, Hernán Silva en el 2014 también, Edelio Morínigo, el suboficial sigue preso, ¿verdad? O sea, el cautiverio de este señor parece que no va a acabar nunca, ¿verdad? También en enero del 2015, Robert Nato y Erika Nato, ¿te acordás de los alemanes que fueron Sí, fueron ejecutados muertos, por el MP? O sea, ejecutados pero mal.
Abraham Fer el 15 en agosto del 2015, perdón, y también en la misma fecha Silvano Pérez fue secuestrado también, o sea, y la última desaparición de Frank Weaver, ¿verdad? El chico, Joven colono. el joven colono que piensa $700.000 y ese tipo de cosas. Si bien a nosotros no nos toca de cerca el secuestro, ¿verdad? Porque yo creo que ojalá no nos pase, ¿verdad? Porque supuestamente son secuestros políticos, eso sí genera sensación de inseguridad. Pero lo otro, lo que vivimos acá en la capital, yo escucho una moto, lo vi, no sé, me muero de miedo. Yo escucho una moto que viene detrás mío y corro, parezco una loca. Claro, o sea que en ese sentido es tremendo cómo hay gente que se ha venido acostumbrando a su cuota de riesgo. Es decir, por ejemplo, el que tiene a los hijos que estudian en la facultad a la noche y vienen en un colectivo y llegan a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, vive con el riesgo permanente, es una ruleta que justo le toque a su hijo ese día el asalto, eso, el una asalto de ruleta. turno. Y eso Porque no lo hay estaba forma que diciendo. pueda evitar el riesgo. El riesgo está ahí permanente. Entonces justo le tocó a él y justo el que le tocó estaba pasado de chespi o de cola de zapatero o lo que fuere y estaba nervioso y jaló el gatillo y se acabó la historia. Lo más peligroso, Luis, es que vos no ves algún viso de solución. Eso es lo más peligroso, porque vos de repente decís, bueno, había 100, hoy hay 50, hay 40, se está trabajando, se está solucionando, pero acá está creciendo y vos no ves ningún viso de solución. Entonces no, realmente no sé, porque pasa por muchas cosas, ¿verdad? Pasa por lo que decía él, la educación, pasa porque cuando pasás calle última no hay trabajo, la educación es mala, entonces el chico tiene que venir a Asunción, Asunción tiene desarraigo, no se sabe manejar, tiene que procurar estudiar mucho más, el ejemplo de esto son la beca Itaipú, 1000 lugares, 400 personas ganan la beca, tienen que bajar el puntaje, o sea, es una serie de cosas, pero lo más grave es que vos no ves que se haya empezado el camino de la solución. O sea que esa es la clave, Luis. Yo a eso quería ir. De todo esto que estábamos hablando, uno puede entender, Humberto estaba queriendo explicar la causa, y sí entendemos que hay causas, etcétera. Lo que no se ve en muchos casos es por dónde empiezan a construir la solución. ¿Cuál es la idea, por lo menos, de cuál es la salida? Así Por lo es. menos si te dicen, mira, acá es. Ya vos seguís derecho y vamos a llegar en algún momento. Luis, quiero pero que no te vemos. interrumpa. Sí, que Nosotros como empleada doméstica, al ministro o a Maricruz, siempre le dijimos que la gente o los empresarios que tienen, porque está en la ley, que tienen que tener la guardería. Y hay muchos empresarios que tienen 50 empleados y no tienen en el lugar de trabajo guardería para los chicos. Entonces hay tan pocas guarderías públicas, te voy a decir pública porque tengo que pagar menos que, porque privado hay, pero tengo que pagar 450. Y si mi patrona o mi patrón me está pagando 300, ¿cómo pago ese? Claro, 400? claro. Entonces no hay la guardería. ¿Y qué sucede? Yo que soy mamá y tengo mi hijo de 6 años y tengo el más grandecito, la más grandecita tiene 8 años, le dejo a ese de 8 años, ¿verdad? A lo mejor ella quiere ir a jugar con la amiguita, con el amiguito, quiere ver la novela, quiere ver una película, quiere ver lo que sea en la tele. ¿Y qué hace? ¿Le descuida a su hermanito, a su hermanita o a los 3, 4 chiquitos que le dejó su mamá encargada? Porque a lo mejor luego de mamá, como nosotros vulgarmente nos reímos por eso, porque a lo mejor tiene los 3, 4 hijos y se va a trabajar, pero ella siempre es madre soltera, pero tiene 3, 4 hijos. Y entonces lo que se necesita, nosotros como empleada doméstica y no somos instruidos como ustedes, decimos que necesitamos esa guardería, que los empresarios que tengan más de 50 empleados, que pongan la guardería. Ahí está, eso también se necesita en Paraguay. No tenemos guardería pública, donde a los chiquitos, las mamás que se van a trabajar, se le pongan la guardería y me quedo yo tranquila, porque yo estoy trabajando también con eso. ¿Qué le habrá pasado? Porque yo vivo en Pelo Pincho. ¿Te imaginas lo que es? Yo no le digo que es inseguro Pelo Pincho, para mí es seguro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque yo soy pobladora de Pelo Y Pincho. porque te conocen. Y me conocen. Pero dejarle a un chiquito de 10 años en Pelo Pincho solo toda la mañana. Toda la mañana, todo el día, Claro, ponerle. ¿en compañía de quién va a estar? En ¿Qué compañía. va a aprender ahí? Sí, ¿qué va a aprender ahí? En cuando el empresario ponga, o el industrial, o como quiera voy a llamarle yo, en eso no voy. Tiene 50 empleados, que le pongan una guardería. Bueno, ustedes saben que estamos pintando de a poco de rasgo algo que a mí me parece que es
uno de los grandes déficits que tiene esta administración, que yo le veo, ¿verdad? La sensibilidad social. Porque esto es sensibilidad social. O sea, el tema de la guardería es una cuestión, o sea, probablemente si Cartes dijera, yo quiero las guarderías y me empiezan a controlar para que estén las guarderías, y van a estar las guarderías. Claro. Como Cartes le ha puesto mucho empeño, por ejemplo, el tema de la obra de infraestructura. Necesitamos que las licitaciones sean las mejores, que estén las mejores empresas. Hay que apretarlas. Y empezó a salir. El Ministerio de Obras Públicas hizo casi un ministerio paralelo para que esto pudiera empezar a salir. O sea, esa es la parte positiva, digamos, que no se va a ver porque es cómo hacer que el aparato público, que es un desastre, funcione. Es complicado. Pero le puso empeño. Pero yo no le vi ese empeño en el tema social. Creo que ahí está un poco el tema de que él no es político. Claro. En el peor sentido del término no es político, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa y vamos a hablar después de eso. El tema social, el tema educación, que tampoco creo que le puso todo el empeño que debería el propio Cartes, pese a que tuvo ministro. En salud, ahí está lo que vos decías, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Ahí sí que yo no veo cuál es la salida. Ninguna. Porque en educación creo que hay por lo menos un plan. Creo que hay un plan. Que se ejecutó muy pobremente. Un político que es muy hábil, entonces como que marca Sí. más la estructura No, lo que quieren hacer. Pero aparte yo creo que la ministra a la que le sacaron también. trazó el camino. Sí. O sea, había un plan. Esa es la diferencia. Y En salud yo no sé cuál es el plan. Honestamente, no veo que haya un plan. Pero tengo que hacer la pausa. Brevísima, ya volvemos. Bueno, a ver, el tema social, decía yo antes de la pausa. En educación pasa esto, ¿verdad? Faltan mil cosas, ¿verdad? Tenemos el problema de la infraestructura, hay que hacer el tema del Instituto de Formación Docente nuevo, cómo formar a los docentes que ya están en aula. Pero algo tengo que decir, los planes están, o sea, hay un norte por lo menos. Y también hay recursos, está el Fondo para la Excelencia de la Educación, hay digamos, dinero de dónde empezar a construir. Creo que le faltó la fuerza política a la ministra anterior, que no tenía, y ahí es otra vez donde tenemos la falla de que Cartes no es político, entonces él no lidera políticamente un proyecto, le deja a su ministro, y si el ministro no tiene fuerza política, murió, que es lo que le pasó a la ministra, ¿verdad? Ahora tenés a un político en la cartera, como Enrique Riera, que sí tiene la habilidad del político, que sabe. Marcar esa estructura que dejó Lafuente, que Exacto. Marta Lafuente, la exministra, no lograba resaltar, ¿verdad? Él lo que hace es lograr resaltar esa base que ella dejó, que lo ideal es la comunicación. Le falta mucha buena comunicación a que este él está gobierno. armando lo mismo que hicieron en el Ministerio de Obras. Él está armando un equipo paralelo Así mismo. que va a ejecutar los 250 millones de dólares que tiene, ¿verdad? Así mismo. Que tiene que terminar parte en mayo y en mayo tiene otra vez otros 50 millones. O sea, existe el dinero, no es un problema de dinero. No. Nuestro país, para ese tipo de cosas, está el fondo. Ese fondo, vos tenés que saber mejor que yo, tiene más de 3 años sin usarse. Igual el caso de las becas, hay un vagón de plata que no se utiliza. Yo creo que esa es la parte, la gestión es la parte más difícil en el sector Luis, público. La practicidad, por ejemplo, el tema de las becas, la cantidad de jóvenes que sí se quedaron, en la beca estaban, un grupo no va a poder ir por la cuestión del puntaje, ahí tenía que haber practicidad a la hora de decir, bueno, vamos a empezar a bajar un poco los puntos para que otra gente tenga oportunidad y no se pierda, pero se bajó muy poco, ¿verdad? Lo que pasa se perdieron muchísimas becas. Claro, lo que pasa es que ahí son, vos tenés, las becas Carlos Antonio López son posgrados y masterados, Sí. y doctorados. O sea, obviamente ahí alguno planteó, bueno, que sea con una cuestión social, es imposible, porque lamentablemente el grueso de la gente que puede conseguir un doctorado en las 300 mejores universidades del mundo es gente que era o de clase media o de clase alta. Sí. De clase baja, poquísima gente pudo haber adquirido los conocimientos para poder hacer eso. Esa es una realidad. Igual un país necesita, digamos, recursos humanos de altísima calidad y tenés que enviar al que esté en condiciones. Pero allí hay que ver para abajo. ¿Qué hacemos con esta otra gente, verdad? Allí hay que ver otros sistemas de becas en donde ellos puedan ir lentamente, digamos, ajustándose a la calidad. Pero allí hay por lo menos un norte. Ahora, en el área de salud, yo no veo cuál es el norte. Porque todo está colapsando. Esto que contabas del IPS, Patricia, Sí. es un problema financiero insoluble en este momento. Sí. El seguro de salud, IPS tiene jubilación por un lado Sí. y salud por el otro. Vos no podés usar la plata de jubilación para salud. Porque hay gente que dice, IPS tiene no sé cuántos Tantos miles de millones. de dólares, No, sí. tiene para jubilación, no puede usar un peso para salud. Lo de salud, 80% se va para menos del 10% de los asegurados.
que tienen enfermedades catastróficas. Por ejemplo, un cáncer, el caso de la colega. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No alcanza la plata. No alcanza la plata, con eso se paga a los funcionarios, que hay todo un drama con los sindicatos y los salarios que A tienen. los funcionarios, ya sea administrativos y doctores planilleros. Todos. ¿Verdad? Porque los doctores planilleros están. Todo el paquete. Y además la compra de medicamentos. Y además tiene el IPS una cuestión que es un seguro universal. No existe en el mundo eso. O sea, en IPS te tienen que cubrir todo. Vos te haces un trasplante de corazón y hasta el último peso te tienen que pagar. Te tendría que, pero... Claro, pero Claro. eso en términos legales. Lo que pasa es que si vos tenés contacto y qué sé yo, antes te pagaban. Sí. O sea, vos era el hijo del No, pero ministro yo y te digo, pagaban todo, si ¿verdad? vos no sos asegurado, conseguís que un juez amigo te firme Exacto. y lo mismo te va a cubrir. Así mismo, que ha pasado y sigue pasando. Claro, y hay que tener en cuenta que es un dinero del obrero y del trabajador, Así del mismo. aportante, no es del Así mismo. el resto de la población, no es del resto de la población. Pero es sin de lo embargo, cuando aportante. IPS no tiene camas para operar y quieren enviarle a los hospitales privados, los sanatorios privados, es todo un dilema imposible. Pero, Pero IPS tiene sí que pueden pagar. entrar. No, IPS tiene que pagar. Claro, por una orden Sí, judicial. pero los sanatorios hasta que no estén seguros y no ven el chequecito ahí, no le aceptan. Pero Entonces, es lógico. Te quedas Es colgado. lógico por una cuestión privada. Vos. Claro. Ahora, la salida es... Yo no veo cuál es el plan del ministro de Salud. No sé si, por ejemplo, si había un plan que decía, se va a crear el seguro universal. Entonces, todos los sistemas entran en sintonía y el Estado va a cubrir, digamos, un mínimo para todos y el resto, bueno, va a depender... No, pero no hay un plan. No hay, o sea, es seguir apagando el incendio. Para mí sí, yo no veo un plan. Coste que hay hospitales que funcionan, Sí. públicos, hay algunos Por ejemplo, que el funcionan. hospital La Costañú, por ejemplo, un hospital súper limpio que funciona súper bien, ¿verdad? Tener el hospital de Fernando de la Mora, el materno infantil de Fernando de la Mora, te da ganas de correr cuando entra una suciedad tremenda. Eso ya te dice, ¿verdad? No hay guante, no hay jeringa, igual que en IPS tampoco, ¿verdad? O sea, hay sitios que sí se destacan. Creo que el kilómetro del hospital de San Pablo puede ser, el kilómetro 5 está Sí. ahí, creo que también es otro lo que más o menos está bien, El ¿verdad? hospital del muchos- trauma. Del trauma, por Del ejemplo. trauma Hay cierto que se funciona. Por destacan. eso, hay algunos que funcionan, depende del director. También. Cuando el director es bueno, funciona el hospital. No sé por La qué. practicidad. Pero cuando el director no se ocupa, no funciona el hospital. Y tiene los mismos recursos, los mismos insumos, el mismo ministerio, pero es por gestión. Humberto. Todavía en este sentido hay muchos desafíos en los centros de salud, en el interior del país, por ejemplo, donde un joven de repente no quiere acceder por el maltrato incluso de las personas, ¿verdad? Quizás el alcance de algunos de los programas que sí existen, ¿verdad? No están llegando de forma adecuada al interior del país, ¿verdad? Que es donde quiero hacer más ahínco, y especialmente por el trato, del personal quizás para con la gente, que ya es una barrera, ¿verdad? Pero aún falta en el interior del país un mejor alcance en los hospitales o centros de salud, ¿verdad? En condición de infraestructura, atención al cliente y otras cuestiones Claro, que tienen que ver si con acá recursos, en la ¿verdad? ciudad, si en la ciudad vos no tenés, te imaginás en el interior del país, te enfermás de un cáncer y vos estás en un barrio alejado, en la periferia de San Pedro y te morís, así nomás, o sea, ya asumís de que te vas a morir. Claro. Estás hablando de una enfermedad, te rompiste la pierna, tenés que ponerte una prótesis en San Pedro y tenés que venir a Asunción. Sí. Que es el otro problema que tiene el interior de nuestro país, así como la educación. La salud no funciona, entonces todos vienen a IPS Central o a los centros de salud o a emergencias médicas. O sea, todo el interior viene a Asunción. Y en las compañías... Entonces colapsa. Cuando vos hablas del interior, están otra vez las compañías donde vos tenés que entrar muchísimo y finalmente terminan las patrulleras haciendo ambulancias, por ejemplo. Pero ¿Qué acá di- mismo se hace en la patrullera. Yo en Pelo Pincho tenemos ¿cómo se le dice a eso? Un centro de salud, le voy a decir. Sí. pero Sí, Sí. el pequeñito, por ejemplo. pequeñito le voy a decir. Ah. Que nosotros está por ley que tenemos que tener 4 médicos, ¿verdad? Uno solo que tiene que atender a 50 pacientes por día. Porque es Pelo Pincho y ellos se van hasta el bajo, no es solamente que Pelo Pincho. Ellos tienen que atender todo este sector de Estados Unidos y Mombo abajo. ¿Te imaginas que tiene que ir al refugio, tiene que ir a Resistencia, tiene que ir muchos lugares? Los días jueves él no puede atender porque él tiene que hacer visitas a los adultos mayores o a la gente que están enferma, encamados. Con un médico nosotros no estamos. Y- Con un médico y nos vamos y le Y pedimos. ni hablemos de lo que debe ser la calidad de la atención. Pobre doctor que Claro. es ¿Cuánto le puede estresado. dar? 5 minutos a cada paciente le puede dar. Bueno, de sí. Como mucho, claro. Pero te cuento nomás esa realidad que yo Claro. estoy palpando todos los días. Yo te cuento los médicos.
Y todos se van y le grita al médico, le dice que... Para mostrar nomás cómo funciona, como no existe el sistema de salud pública, las trampas a las que recurre la gente. En el listado de las personas que padecen cáncer en IPS y que siguen el tratamiento, Sí. el 80% aparecen como empleadas domésticas, pero no son empleadas domésticas. Son ciudadanas comunes que se enfermaron del cáncer y buscan un pariente que les contrate supuestamente como empleada doméstica, con el pago mínimo, que creo que es, ¿cuánto? 600.000 guaraníes, ni eso me parece. No, 280. 280.000 guaraníes. El aporte, Se digamos, hace- entre la empleada de 100 y el claro, patrón de 180. hace ese aporte y a los 2 meses supuestamente le detectan el cáncer. Y ahí empieza y el IPS tiene que pagar el 100% del costo, que por supuesto no alcanza y tenemos los casos después de, como el caso de esta colega. Claro, que ¿verdad? como decíamos hace rato en el corte, ya es algo que viene arrastrando, que no es que sucede en el gobierno de Cartes nomás, sino que ya empieza a colapsar. Y otra cosa, Luis, que se suma a esto, la gente ya no se calla. O sea, antes llegaba el presidente y la gente quería saludar, le pasaba la mano, te estaba muriendo, no te atendían, igual lo más quería saludar al presidente. Hoy a la gente ya no le importan Quiere esos soluciones. cargos. Sí, No quiere quiere Doy saber un nada. ejemplo. Antes de Cazuma Lugo había 10.000 personas, los funcionarios del IPS. Al salir había 16. Sí. Sí, claro, no, esto Cuando es... hablaba de la cuestión social y decía que está un poco olvidado, es cierto, pero yo creo nomás que Cartes comete el error de centrar mucho solamente en Senavitat, que hace un trabajo fantástico la ministra Soledad Núñez, por cierto, hay que decir cuando la gente hace bien las cosas, es muy práctica, eso es lo que hace falta, ¿verdad? Pero creo que en la cuestión social, creo que se centran mucho exclusivamente en la Senavitat, cuando hay otras áreas que tienen que ser atendidas también, me parece que sí Te se trabaja. interrumpo, Patricia, un momento. Nosotros fuimos en La Chacarita, fuimos al plan piloto de adultos mayores en el 2009, en el 2010. Desde aquella vez se hizo el censo. No cobraron todo ese año. En este año había un señor y a los 3 meses, pobrecito, murió, que se le censó en el 2010. Y este año cobró él, empezó a cobrar, a los 3 meses él murió. Pobre. Las pasadas Le hizo mal cobrar. Se le hizo mal al cobrar. Demasiada alegría Te junta. cuenta otras No cosas podía más. creer. Otras cosas más. ¿Cómo nos vamos tan mal? Los adultos mayores nos viene tan mal que las pasadas se hizo un censo a los adultos mayores. No sé qué conflicto tuvieron. Que Se anuló. Se anuló. Hacienda anuló ese censo. Ahora tiene que volver. Ya era en julio que tenían que venir a hacer otra vez el censo. Agosto estamos pasando ya. No, todavía no pasa nada. No. Tengo que hacer la pausa. Sí, vamos a hablar para que no digan que todos son palos, ¿verdad? ¿A quién rescatamos del gabinete? ¿Quién le parece que está haciendo un buen trabajo? ¿Quién es malo? Y cerramos hablando de Cartes. Horacio Cartes, a 3 años de estar como presidente. ¿Qué le vemos de bueno y qué le vemos de malo? Breve pausa, ya volvemos. Bueno, señores, les tengo que agradecer a la gente de Tigo. Ustedes saben que, bueno, auspiciar este tipo de programa no es fácil. Ya tenés tu tarjeta Tigo Money y la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras y no tiene recargos ni tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Por cada compra que hagas recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirir la tarjeta pagando con Tigo Money. Hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, voy a hacer una ronda ahora de... ¿A quién, Humberto? ¿A quién? Bueno, vos me vas a hablar. No puede decir él. Excluyendo al Ministerio de titular... los Jóvenes, lo mejor. Obviamente que no puede decir porque él es parte. Excluyendo a tu ministro. Bueno, ¿a quién rescatás del gabinete? A ver. ¿Hablando de personas o sectores? Como, No, sectores, no sé cómo quieras. Sí. Bueno, rescataría ahora mismo educación por los inicios del proceso que se va transformando. Ojalá siga, ojalá continúe, ¿verdad? Y que no sea solamente de este gobierno, sino de otros gobiernos más. Obras públicas tienen sus pros y sus contras, pero hay un avance y hay que reconocer también y Hacienda, ¿verdad? El tema macro no hay que descuidar, es algo que a Paraguay le viene bien a nivel internacional, que está dentro de las prioridades también del ¿Y lo del plan, peor? ¿verdad? ¿Querés decir o no? Tampoco te quiero comprometer. No, es desafío, como todo gobierno, ¿verdad? ¿Cuál? Tenemos el salud, Salud. el sistema de salud, sí, totalmente. Seguridad, son las dos cuestiones que realmente uno puede Ya. ver, ¿verdad? Que falta.
Patricia, ¿a quién rescatás? A Soledad. Soledad. Le rescato a Ay, Soledad, a la Sí, ministra claro. de la Senavitat. Me parece una chica muy laboradora. Vino a meterse en medio de un nido de víboras, ¿verdad? Está caminando hacia adelante, por suerte. Y también al ministro José Molina, que es el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, que si bien uno no ve demasiado resultado en las cuestiones sociales, ahí se ve la intención de que se quieran hacer bien las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y el otro es a Juan Carlos López Moreira, que es el jefe si bien no maneja un ministerio, Jefe él de gabinete, maneja sí. todos los ministerios y se ve la buena intención Sí, que él- tiene. Pues se van muchas intenciones, pero por lo menos hay intención, ¿verdad? Juan Carlos es el presidente de facto. Bueno, presidente Es de el facto, presidente de ¿verdad? facto, sí. Y obviamente el aplazado para mí es el ministro de Obras, Ministro. exactamente, Ramón Jiménez Gaona, muy, muy lento, muy lento. ¿Kelly? No sé cuál. La verdad que no tengo. No sabes a quién rescatar ninguno. Para mí ninguno. ¿Y el peor cuál te parece? A mí el peor de salud. El de salud. El de salud. Peor, él no hace luego nada. Nada no hace. ¿Qué hospital rescatamos? ¿Qué centro de salud rescatamos? No sé. No puedo decirte cuál. Ya. No, está peor. Soledad puede ser, como dijo Sí. la chica ¿Te Patricia. parece que puede salvarlo? Sí, Luis. rescatable. Porque la que me Industria. gustaba se fue. La ministra de Educación. No. ¿O quién? ¿De esta- justicia? De justicia. ¿Cómo Sheila. se llama? Sheila. Sheila. Ah, trabajaba O Carla, porque Carla fue la Esta última que Carla. como yo le digo García todas- Lupo. García, exactamente ella. duró poco. Porque ella trabajaba bien. Muy bien esa señora estaba Mala trabajando. posturera. Muy bien estaba trabajando. Pero Carter, porque este ministro de Justicia, ¿cómo se llama? De Vargas, De interior. del interior. del Interior, Ah. y como él es porque él es hombre y la otra porque era mujer, enseguida cuando pidieron la cabeza de ella, enseguida Carter le Le entregó. Y al otro, ¿cuántas veces ya estamos pidiendo su cabeza y nunca entrega? Así que por machista Machista es Luis. Yo rescataría Industria y Comercio. Es el que consiguió. Tenemos que analizar de que las empresas maquiladoras crecieron el 100%. Eso da muchísima mano de obra. Hizo un buen trabajo desde que arrancó el gobierno de Cartes. Creo que ahí se hizo un buen trabajo. A lo mejor no es perfecto, pero un buen trabajo. Obras públicas, también creo que va bien. Ramón Jiménez Gaona no es un ministerio fácil. No es un ministerio fácil, es un ministerio que tiene mucho presupuesto, pero no tiene gente técnica. Entonces tuvo que armar toda una reingeniería, eso le llevó casi año y medio más o menos. Y también se necesita mucho dinero que no siempre hay. El tema de la APP era la esperanza del gobierno y de obras públicas, no salió. No salió porque evidentemente en el país Uruguay, que es mucho más serio o que tiene Sí, más llevó experiencia, tiempo. se llevó 6, 7 años. Sí. Nosotros Conte que queríamos en uno. Ahora sale a finales de año, tenemos lo del aeropuerto. El y lo de la ruta aeropuerto, 2 y 7. el aeropuerto va a salir, la ruta 2 y 7 es bastante complicada porque es mucha plata y no es fácil conseguir financiamiento. Ya está la parte de Tapepona. La parte de esta temporada ya está, vamos a tener 180 kilómetros dobles. Ahí ya está, Hasta sí. ahí estamos hechos. Creo que estos dos, yo me jugaría por estos dos ministerios, así como que uno ve la diferencia. Claro, te das cuenta, Luis Gaona tiene una visión de qué le toca más cerca. Él es el sector empresarial Claro. y obviamente el trabajo Claro, lo vivió claro. más cerca. Por eso es con- importante. es porque bueno, son Ah, visiones. y el ¿verdad? otro elemento que nadie ve mucho es el Ministerio de Trabajo a través del SNPP. El SNPP dio un giro de 180 grados. absolutamente. 180 grados. es verdad. Eh, Rescato también está el trabajo trabajando de la gente del SNPP. de la gente Obviamente del está el SNPP. mando del ministro, pero Y claro, que está ahí Maciel, que es una persona que tiene mucha experiencia, dio un giro, cursos interesantes. Ahora vos entras en la web y podés ver, podés acceder, tiene cursos a distancia. Creo que no estamos sabiendo aprovechar todo ese caudal y creo que el Ministerio de la Juventud tiene una tarea enorme para saber aprovechar ese la caudal. mayor falencia en este gobierno es la falta de comunicación también. Impresionante el problema que tienen para contar este tipo de cosas. Yo por quiero ejemplo. entrar ahí. Estábamos hablando del gabinete, ¿verdad? Sí. Ah, y lo negativo, perdón. Seguridad. Lo peor, seguridad. Seguridad. Salud Interior. quizás no me toque tanto, no nos toque tanto así, pero vos ves, salud también hay mucho problema. Eso lo vivimos día a día en nuestras empresas, con nuestra gente, ¿verdad? Claro. Sí. Ya sea a través del IPS o a través del centro de salud. Hay veces que
que van hasta una pequeña clínica privada porque es más negocio que le paguemos eso que se vaya y pierda 1 o 2 días en IPS, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a barajar, ¿verdad? Yo quiero hablar ahora de Cartes, Horacio Cartes. Lleva 3 años como presidente, lo hemos escuchado pocas veces, muchas veces preferiríamos no haberlo escuchado, pero bueno, ¿cuál es la evaluación, Patricia? Quiero empezar contigo. Y yo creo que hasta ahora la falta de esa facilidad del consenso, de acuerdos, ¿verdad? Sobre todo obviamente con la oposición y en este caso la disidencia colorada, que es más oposición que la propia oposición, ¿verdad? Entonces, si me entienden, ¿verdad? La disidencia colorada. Esa falta de acuerdo que si bien venimos criticando y venimos poniéndole hincapié en eso, en los últimos días es como que está de vuelta intentando, parece como que se le está prendiendo la lamparita a algún sector del Palacio de Gobierno, por decir de alguna forma, porque está intentando acercarse de vuelta, ¿verdad? Hay un coqueteo. Hay un coqueteo, aparentemente es Marito, Calé está haciendo como el intermediario de Cartes, tratando de hablar con Marito para que se vuelvan a juntar, ¿verdad? Porque a Cartes lo que le mata es esa disidencia en el Senado, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, a mí que me interesa la pelea de los políticos, lo que pasa es que tiene que ver con todo, ¿verdad? Hoy en día la oposición y la disidencia acaban de rechazar un proyecto, un crédito del Banco Interamericano de $20 millones que iba a utilizar el Ministerio del Interior para hacer un estudio de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Un estudio y otras cuestiones para que se vean qué acciones tomar. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, ¿verdad? Porque tiene que ver con una pelea de la disidencia y la oposición con Cartes, ¿verdad? Por más que la disidencia y la oposición digan, no, es una cuestión técnica, estructural, que acá no nos dicen qué van a hacer. No, es una cuestión de oposición, ¿verdad? Y que Cartes creo que ahora está empezando a captar. Me parece un poco tarde, pero al final falta todavía 2 años casi, ¿verdad? Entonces creo que va a tener que cambiar un poco el rumbo respecto a su carácter un poco de él, ¿verdad? Y sobre todo las políticas de comunicación. No tiene buenas políticas de comunicación. Y lo de Soledad se tiene porque Soledad es una chica, es como que llama la atención, sabe dar a conocer su trabajo, pero el resto de los ministerios y titulares de ministerios, dirección y compañía, no, es muy difícil eso. ¿Humberto? En ese sentido, quiero acompañar lo que decía la compañera también. Sí falta, y hago también reconocimiento de que falta más comunicación en varias cuestiones del gobierno, ¿verdad? Pero sí quiero hacer también hincapié en la apertura que tuvo este gobierno para los jóvenes, que es con quienes yo tengo más trato, Sí, ¿verdad? pero Horacio Cartes. Sí, Horacio. eso es. No el gobierno, que es toda la estructura. Horacio Claro. Cartes, ¿cómo lo ve a él? Bueno, hay cosas positivas que rescatar, pero tiene falencias, obviamente, ¿verdad? Pero, como te Decime digo... cuáles y cuáles. O una y una, decime. Una y una. Una Bueno. cuestión positiva que rescate y una que es su... Lo problema. positivo, la gran apertura con los jóvenes. Si bien ustedes no saben quizás, hay muchos jóvenes que estamos trabajando en la función pública. Es todo un desafío, pero cada vez más hay jóvenes que tienen un lugar dentro de la función pública, ¿verdad? No solo la función pública, también oportunidades y demás. Sí, falta más alcance y demás desafíos para otros jóvenes, pero tenemos esa apertura. ¿Y el ¿verdad? rasgo negativo? Lo negativo es quizás más comunicación, ¿verdad? Con las personas. Es algo evidente, ¿verdad? Yo estoy convencido que ojalá el presidente pueda eso mejorarlo en algún momento. Quizás lo está trabajando, pero No falta creo, más. Son 3 años ya. Va a ser lo mismo. Lo Por último eso, dos. ¿verdad? Ojalá. Bueno, Pero sí, Luis, es- perdón. falta eso, ¿verdad? Sí, comunicación. Comunicación. O sea, su problema de Y comunicación. ahora también, justamente para Sí. cerrar la idea, Luis, lo que muchas veces nosotros no vemos como ciudadanos, y lo decías vos, lo Sí. decías vos también, es que muchas veces hablamos de falencias de programas en las instituciones públicas, ¿verdad? Sí. Por el hecho de desconocer no significa que no hayan programas, ¿verdad? Sí hay programas, sí hay trabajo, pero falta esa Lo que comunicación. pasa es que no te sirve nada si hay programas, si hay Claro. trabajo, el joven no Claro. sabe que tiene muchísima oportunidad en el SPP, Lo por que ejemplo. evaluamos pues es resultado ahora. Así ¿verdad? mismo. Yo sé que hay cosas... Es más, después voy a hacer mi opinión sobre el tema, pero Así mismo. Luis, Mira, lo positivo es el proceso de transparentar el país, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más positivo que podemos rescatar del gobierno Horacio Cartes. Y lo negativo, bueno, él viene de un mundo empresarial, no político, y trató de manejar o trata de manejar este país como la parte empresarial. Tener un montón de gerentes, nosotros vemos el perfil de sus ministros, son todo un perfil más gerencial que político. Y de repente ahí te viene la duda, ¿qué queremos? ¿Un presidente político o un presidente empresarial? Lo ideal sería un clon de los dos, ¿verdad? Ejé. Ese sería lo ideal, pero hasta ahora no conseguimos, tuvimos de todo, hasta un cura tuvimos, ¿verdad? Ese es el tema. Yo lo que creo es que hay que acompañar las dos cosas. El proceso empresarial, pero con un
retoque político, digamos. Ese creo que es el problema. Fruto de eso es la falta de comunicación, ¿verdad? Fruto de eso. Todavía nosotros los paraguayos estamos acostumbrados y queremos hablar con el presidente. No queremos hablar con el vicepresidente. Exacto. Ni con el director. Queremos hablar con el presidente. Hay una manifestación de 5 vendedores en la calle Palma. Queremos hablar con el quieren presidente. Sí. El único que nos va a solucionar, no con el ministro. Y no es lo que nos reciba, queremos que venga acá y acá Claro, nos firme. Ese es Él va- pero así somos Así nosotros, somos, ¿verdad? sí. Esa es nuestra idiosincrasia, Sí, ¿verdad? Entonces, el presidente que asume tiene que saber eso y tiene que saber congeniar con Claro. eso. Yo no coincido mucho con que el problema sea el Parlamento, ¿verdad? Porque el Parlamento le dio todas las leyes a este país, le dio los fondos, estamos hablando como un hecho aislado, los 20 millones de dólares, pero también nosotros No, le tenemos que dio analizar. más de 500 millones de dólares Acordate que el en Parlamento le abrió las puertas y el grifo para el combate contra el EPP y no tener resultados. Se hicieron un montón de compras con Filisola, no tener resultados. Entonces un poco es que, igual que el banco, te voy a prestar 100 millones, pero bueno, vamos a ver cuáles son tus garantías de que me vas a poder devolver. Y bueno, yo creo que por ahí viene un poco la mano, independientemente de las rencillas políticas que siempre se va a dar, se dio, se va a dar ahora, se va a dar el año que viene. Eso es normal en política, digamos. A mí eso no me asusta. Ya. Kelly, ¿Qué es lo positivo? Yo como empleada doméstica tendría que hablar como común, ¿verdad? claro, como ciudadana. Como ciudadana. La verdad que no, para mí el presidente, como dijo él, que nosotros queremos hablar con el presidente nomás, ¿verdad? Claro. No nos interesa lo que... Y nosotros somos conscientes también que el ministro de Trabajo es lo que tiene que solucionar nuestro problema, ¿verdad? Que a lo mejor si es una ley tiene que hacer el Parlamento, pero nosotros queremos hablar con el presidente y él no quiere hablar con nosotros, ni con nadie. O sea, ¿verdad? el problema que vos le ves principal es eso, no habla. No habla de contacto con la gente. con la gente. Y Te voy a otras decir, cosas. Kelly, que es lo positivo que ustedes consiguieron. El 60% del salario mínimo y la seguridad social. Hoy tienen seguro Sí, social. pero ¿por qué eso conseguimos? No porque Carter dijo, porque nosotros nos manifestamos y nosotros Sí, empujábamos. claro. No, Hicieron no. lío. Hicimos lío. Así nomás se consiguen las cosas. Y sí. Así nomás se consiguen. No hay otra. Pero ¿Y yo lo- ya y me lo- pasé. ¿Y lo positivo? ¿Le encontrás algo positivo? Y otras cosas que te quería decir también, que Carter lo que hace siempre es, cualquier cosita dice sobre la mujer, ¿verdad? Machista. Yo digo que es machista, no le conozco personalmente, pero que dijo que el Paraguay es Una mujer- joven y linda y Bonita y barata, y algo así, barata, ¿no? algo así, Eh. ¿verdad? Pero siempre a la mujer. Poco feliz su declaración. Sí. Sí, Sí, dijo la última vez que le criticaron. ¿Y cuántas palabras? Sobre la mujer nomás. sí. Siempre antepone a la mujer. Yo creo que eso tiene que cuidarse de pronunciar, porque me parece que en Paraguay somos las mujeres los que levantamos. Siempre fue así y así será. Y ahora empieza, Luis, a partir de estos últimos, ahora en agosto, 3 años, a partir de estos últimos 2 años empieza el famoso, se aplica la frase esa, quien no se une a un presidente en los primeros 3 años es un tonto. Quien se une al presidente en los últimos 2 años es más tonto aún. Sí. O sea, No, hay que ahora ver. tiene un desafío tremendo. Yo quería hacer una evaluación rápida, una opinión, por supuesto, ¿verdad? Del caso de Horacio Cartes, que es un tema bien complejo porque probablemente las ventajas que tiene este gobierno tienen que ver con las particularidades de Cartes y las desventajas también tienen que ver con las particularidades de Cartes. ¿Cuáles son las cuestiones positivas? En mucho tiempo no hemos tenido a alguien que no necesita un peso público. Ahí está. Cartes no necesita un guaraní partido por la mitad del Estado. Porque no hay forma que en el Estado gane más plata de la que está ganando vendiendo cigarrillos. O sea, es una cantidad increíble de plata, entonces no necesita robar un peso. Sería tonto que lo Claro, la vez haga. pasada en la Senadís, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se tenían que Sí, hay que presentar pagar ambulancia, más. por ejemplo, y digo, Estoy- no estamos consiguiendo el fondo, bueno, compro yo, compro Claro, otra ambulancia. estoy seguro que buena parte del gabinete debe estar recibiendo un sobresueldo que no aparece. De hecho, y sí. que paga él. Es la versión Seguro, que tenemos, que Seguro. él le paga un salario O sea, extra a cada uno. de hecho, para tener algunos ministros que en el sector privado le pagarían 5 ¿Qué veces hace más. Santiago Peña con un salario de Ah, sí. 24 millones en Hacienda? El tipo puede estar ganando, no Por sé, eso. 20 mil Entonces, dólares. esa es una ventaja. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Y que yo creo que es el gran saldo negativo de este gobierno. No se hizo una sola de las reformas de fondo que son políticas.
El Poder Judicial es un fiasco en este país. Acaba de salir otra vez un informe del Foro Económico Mundial. Aparecemos en el penúltimo lugar en el mundo en lo que hace a la administración de justicia. Y esa es una reforma política que la tiene que llevar adelante el presidente de la República porque es el líder político del país. Y tiene que concertar con todos los sectores, con Satanás y con los ángeles, con todo tiene que concertar. Obviamente no hubo ni siquiera un pasito en ese sentido porque Cartes no tiene la cintura ni la capacidad política para hacerlo. Sabemos que del otro lado no son ángeles, ¿verdad? Van a pedir cargo, van a pedir plata, hay que comprar, hay una cantidad de cosas. Sí. Pero ese es el trabajo político de un presidente de la República. O sea, hoy, por ejemplo, sabemos que Lula consiguió muchas de sus reformas comprando votos. Esa forma parte de las operaciones que hace un político para conseguir un resultado final. Después le juzgará la historia. Lo que tienen que hacer. Le juzgará la historia, sí. ¿verdad? Creo que ese es el principal problema que tiene Cartes. El contacto con la gente. O sea, para hacer las reformas, por decir, la reforma educativa, ¿por qué está trabada? Porque hay que acordar con los sectores vivos de la sociedad. Hay que negociar con los gremios de los docentes, no queda otra. Hay que negociar con los estudiantes, hay que negociar con el Parlamento para el dinero. ¿Quién tiene que negociar? La ministra Marta iba No, eso lo tenía que hacer el presidente de la República. Pero el presidente de la República no tiene la cintura política para hacerlo. Y la tercera reforma que para mí es clave es la reforma del sistema de salud. Tampoco lo va a hacer el ministro Toño... ¿cómo es? Barrios. Tony Barrios. Antonio Barrios. No va a ser Tony Barrios. Eso lo tiene que hacer el presidente de la República. Creo que ese es el gran déficit. Y vos viste los tres puntos: salud, educación y seguridad. A la gente eso no le interesa. Es lo básico. Exactamente. En otras palabras, lo bueno de este gobierno es parte de la personalidad exclusiva que tiene Cartes y lo malo también es parte de la personalidad exclusiva. Todo parte de él. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Me pareció muy entretenida la mesa y bueno, gracias a usted, señor presidente, que seguro estuvo viendo y estuvo tomando apuntes. Aunque tomaba apuntes era Lugo. No, de verdad, mira. Lugo tomaba apuntes y después lo único que quería era el teléfono de Patricia Vargas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitar. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.